Damos gracias al Señor, hermanos, hermanas. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor porque podemos nuevamente estar en directo por Facebook para poder seguir con el estudio del libro de Apocalipsis. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Estoy con mi amada esposa y con mi hijo Santiago, que me está ayudando para hacer este programa. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre amado, estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que tú nos apoyes en este propósito, Señor, que tenemos de dar a conocer tu palabra, Señor, y especialmente la última semana de Daniel, Señor, según el capítulo 9, los últimos versículos, queremos, Señor, dar a conocer este misterio que estaba revelado, que estaba encubierto, pero ahora ha sido revelado a tus santos. Señor, ayúdanos, Señor, llénanos de tu poder. Si en algo te hemos ofendido, te pedimos que nos perdones, Señor, y que tú puedas, Señor, usar nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar un himno, hermanos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al nombre del Señor. El 143. Cuán gloriosa será la mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Himno 143. Si ustedes, hermanos, si ustedes están acá con nosotros, pueden cantarlo juntamente con nosotros. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, vencedores unidos en las nubes, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será olor de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y los fieles esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor.
No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Amén. Amén. Gloria a al Dios. Señor. Fíjate Gracias, más. Señor. Fíjate. Damos gracias al Señor, hermanos. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Ayer estábamos viendo hasta el capítulo 8, hasta el versículo 8, donde decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Este no es de hoy más, este no es de hoy. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vemos que en este punto, ¿no? Nosotros habíamos llegado ayer, nosotros necesitamos tener una atención especial, ¿no? Con respeto, pues encontramos en ellas una más profunda y más amplio propósito. Nosotros sabemos que la palabra, las frases mencionadas de antemano demandan que nosotros tengamos una mejor atención, digámoslo así, una mejor atención. Ahora, el punto de vista que nosotros queremos resaltar de lo que le fue mostrado a Juan, nosotros tenemos que ver que hay 5 puntos de vista, ¿no? En la visión, ¿no? Que hay 5 puntos de vista en la visión. Y bueno, y que esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro a estos 5 puntos diferentes de vista que Juan tuvo, ¿no? Y con respecto a lo que Dios le mostró. Ahora dice en el versículo 10 vamos a leer más, de Apocalipsis capítulo 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sigo? No, ahí nomás, gracias más. Gracias. ¿Vio? El apóstol en su espíritu, él fue a 5 localidades diferentes, ¿no? Como lo vamos a ver después. No, lo que él vio fueron de puntos de vista diferentes, porque fue a 5 lugares diferentes el apóstol en su espíritu, ¿no? Y ahí contempló todo lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Él lo relata después, pero ahí habla en el versículo 1, capítulo 1, versículo 10, dice que yo estaba en espíritu en el día del Señor. Bueno, y él contempló todas esas cosas, todos estos 5 puntos de vista que ahora vamos a ver. Él lo contempló estando en espíritu. Ahora, lógicamente que lo que el apóstol Juan relata no está debidamente ordenado en la Biblia, sino que está de alguna manera desordenado, por así decirlo, ¿no? Y esto es permitido por el Espíritu Santo. Porque bueno, nosotros vemos que hay diferentes tiempos en el cumplimiento de lo que él vio. Hay diferentes tiempos. Por ejemplo, nosotros si nosotros leemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros vamos a ver ahí que vamos a ver el comienzo de la 7ª semana hasta el final de los 7 años.
¿no? El comienzo de los 7 años hasta el final de los 7 años. Eso nosotros lo podemos ver en el libro, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, ¿no? Que no lo vamos a leer porque nos va a quitar un poco de tiempo. Entonces, nosotros debemos recordar que en el comienzo, cuando empezamos este libro, ¿no? Esto cubren el tiempo de la iglesia, ¿no? Eso cubre el tiempo de la iglesia, porque primeramente viene con esa, él en el día del Señor estuvo, en el Espíritu él estuvo en ese tiempo, en esas 5 visiones que él tuvo antes. Entonces, no se está presentando ordenadamente, sino que de alguna manera, así como el Espíritu Santo lo permitió, así se presenta en la Biblia. Ahora, el capítulo 4 al capítulo 19, entonces cubren los 7 años del comienzo de la edad venidera, del capítulo 4 al 19. ¿Por qué? Porque del capítulo 2 al capítulo 1, al capítulo 3, ahí habla de las 7 iglesias, y en el capítulo 1 habla da a conocer que él en el Espíritu, el Señor le mostró el día del Señor, como lo hemos hablado y que lo vamos a repetir, el día del Señor. Bueno, entonces vemos ahí, ¿no? Mucho más está escrito en la Biblia acerca del periodo, de aquel periodo que de cualquier otro periodo similar. Ahora vamos a ver el primer punto. El primer punto, Apocalipsis 1:10, que ya leyó mi esposa. ¿Volvió a leer, amor? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto es, nosotros por la fe, ¿no? Creemos que abarca a este tiempo de la iglesia, ¿no? Pero primeramente, antes de entrar ahí, él va a hacer una descripción, ¿no? de Jesucristo mismo. Y esto es muy importante, es un punto de vista muy importante. Es un versículo llave, por así decirlo, porque es un versículo que nos permite ver cosas allí, infinidades de cosas, ¿no? Que nos va a mostrar, pero tenemos que abrir esa puerta. Este es un versículo puerta, como podríamos decirle, y es un versículo llave que nos permite abrir una puerta para que nosotros podamos entender, ¿no? La visión, que la interpretación, podamos entender la interpretación de lo que Juan vio en espíritu, ¿no? Como dice en el versículo 7, ¿no? Que habla de el versículo llave con respecto al capítulo 1. Ahí en el versículo 7 lo dice, léemelo por favor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Ahí es una puerta que se fue abriendo, ¿no? Y que nosotros sabemos por medio del versículo 7 que el día del Señor vendrá. Ahí nos abre una puerta y nos hace ver que el día del Señor vendrá, ¿no? Y acá nos lleva a interpretar estas visiones que Él tiene después. Es otra puerta que se abre, ¿no? Y ahora, todo esto son propósitos de Dios, que Dios ya estableció con Juan para que Él después lo dé a los siervos cautivos, y los siervos cautivos se lo den a la iglesia. Y la iglesia se prepare para el arrebatamiento del supremo llamamiento de la esposa. Entonces vamos a ver, algunos, o en otros tiempos podríamos decir, enseñan que este versículo significa que Juan estuvo en el Espíritu en el día domingo, porque dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces algunos enseñaron durante muchos años que el día del Señor es el día domingo, ¿no? Bueno, pero ese punto de vista está en desacuerdo con la redacción
de la palabra que nosotros estamos leyendo. No se da el artículo él, ¿no? No se da el artículo, no se lee en el espíritu, sino en espíritu. Él estaba en espíritu, ¿no? En su espíritu se trasladó, ¿no? Por medio del poder del Espíritu Santo, se trasladó a aquellos tiempos. Es como que hizo un viaje al futuro, podríamos decir. Es como interpretarlo así. Entonces, no en el espíritu, sino en espíritu. Él estaba allá, vio muchas cosas. Entonces, nosotros podríamos ver el capítulo 21:10 de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 21:10, amor. 21:10 de Apocalipsis. Sí. 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Claro, acá no, acá vio también en espíritu, él fue trasladado a un lugar, ¿no? Y en eso nosotros no queremos insultar al lugar oficial que tenía el apóstol, ¿no? Su piedad, su dedicación, ¿no? Al decir que él estuvo estuvo él en el día, el Espíritu Santo en el día domingo, ¿no? Solamente en el día domingo, porque dice que el versículo dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiere decir que, ¿qué pasaba con los otros días? ¿No? ¿Qué pasaba con los otros días? Él fue considerado, el apóstol Juan fue considerado un santo muy, muy dedicado, muy consagrado, muy rendido al Señor, ¿no? La historia lo llama Juan el Divino, así lo llama la historia a Juan. Entonces, nosotros no queremos decir, o no podemos decir, que él estuvo en el día domingo en el Espíritu. Porque si decimos que él estuvo el día domingo en el Espíritu, estamos dando a entender que los otros días no estaban en el Espíritu. Entonces, el artículo él no corresponde en el Espíritu, sino en Espíritu. ¿No? Él estaba en Espíritu en el día del Señor. Él fue trasladado allá, en el tiempo y en el espacio, fue trasladado. El Espíritu Santo lo llevó y le mostró las cosas que van a acontecer, ¿no? Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Como él pudo ver con sus ojos espirituales, ¿no? Con sus ojos él pudo contemplar el día del Señor, que nosotros vamos a profundizar un poco más sobre eso, ¿no? Él vivía y trabajaba en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Todos los días, ¿no? Por eso, como él vivía en el Espíritu, todos los días, él fue llevado a la isla de Pasmo, ¿no? Por causa del Evangelio, por causa de Cristo, ¿no? Por eso, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, entonces tenemos persecución, tenemos mucha persecución. Pero cuando vivimos en la carne, o en los pensamientos del hombre viejo, o del alma no santificada, entonces no tenemos mayores persecuciones. Pero cuando vivimos en el Espíritu, sí. Y entonces, el apóstol Juan, él vivía en el poder del Espíritu Santo todos los días de su vida. Y él sirvió al Señor y predicó el nombre de Jesús todos los días de su vida. Y por esa razón fue llevado a la isla de Pasmo, ¿no? A aquel lugar a una isla que lo único que encontró una celda profunda y ahí lo metieron. Bueno, quizás muchos de los hermanos que me escuchan no conocen la experiencia, no pueden entender lo que significa estar en espíritu, ¿no? o ser lleno del Espíritu Santo. Pero Juan tenía esa experiencia. Y muchos hermanos sinceros, verdaderos, tienen la experiencia de estar todos los días de la semana en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor.
Es que necesitamos nosotros estar en el poder del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer sin Él. Entonces, ahora, para que nosotros podamos entender este libro, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y este es un tiempo ideal, porque no tenemos otra actividad que buscar la llenura del Espíritu Santo. Gracias, ¿No? Señor. Porque acá hay verdades muy difíciles de entender, hay verdades muy difíciles de aceptar. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que convencer, imagínense. Pero lo que se refiere acá al versículo en sí, que él estaba en espíritu en el día del Señor. ¿Por qué no puso en el día del Señor en el espíritu? No, porque primero tenía que decir en espíritu en el día del Señor después, porque fue trasladado. Por eso, porque fue trasladado al futuro, ¿no? Y bueno, y esto lo declara la palabra de Dios y nosotros lo creemos. Ahora, ¿qué se entiende por el día del Señor? ¿No? Bueno, el día del Señor es un tiempo completo, un dominio universal de Cristo, ¿no? Ese es el día del Señor, el día que Él va a tomar el trono, que va a tomar el control de todas las cosas, ¿no? Y el día del Señor, como vemos ahí en Gálatas 1.4, Gálatas 4.1, ahí ese está denominado este presente siglo malo, ¿no? Él va a llegar en ese tiempo, ¿no? El día del Señor es la antítesis, ¿no?, del día del hombre, que el apóstol Pablo denomina este presente siglo malo. 1.4. 1.4 de Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En el día del Señor, Dios le va a dar a Jesucristo el dominio del mundo, ¿no? Del mundo. Dios dio antes al hombre el dominio del mundo en las manos de los hombres. Y esto comenzó con la coronación de Nabucodonosor en el año 606 a.C., que se llamó el dominio de los gentiles o el día del hombre. No, ese día del hombre terminará cuando el día del Señor comience, cuando el Señor sea coronado en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, vamos a ver a ese día seguramente pronto vamos a ver ese día. Y el rey David también vio ese día, ¿no? Podríamos leer el Salmo 118, versículo 24. El rey David vio, pronto veremos que esta abarca el día del Señor. David, mirando hacia adelante, con el telescopio de la fe, por así decirlo, ¿no? Exclamó, él dijo con una aclamación, una oración. 118.4. 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Imagínense cuánto gozo y cuánta alegría va a haber cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra. Ya el hombre no va a gobernar más. Ahora va a gobernar el Hijo de Dios. Él va a tomar el control de la economía, va a tomar el control de la política, por así decirlo, va a tomar todas las leyes que van a establecerse en el mundo, van a establecerse por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y va a haber un reino de paz, ¿no? Por 1000 años, eso, por 1000 años, ¿no? Por eso ahí comienza el día del Señor. Va a ser un reino como nunca antes en la tierra se vio, ¿no? Ya ahí no vamos a necesitar Cámara de Diputados, de senadores, no vamos a necesitar presidentes, ¿no? Pero esto para Jesús no va a ser fácil establecerlo, como lo vamos a ver después, ¿no? Sino que Él va a tener que conquistar muchas cosas. Ahora, nosotros estamos viendo que Juan fue transportado, ¿no?
dentro del tiempo, del tiempo que va hacia el futuro, ¿no? Y así todos los creyentes están mirando. Nosotros estamos mirando hacia el futuro. Nosotros por la fe estamos mirando el futuro. No estamos esperando el día del Señor. No, nosotros esperamos que el Señor establezca su reino. No, porque ahora gobiernan los hombres, gobiernan los gentiles, ahora todo el mundo. Pero eso se va a terminar. Va a venir un rey, rey de reyes y señor de señores, que va a tomar el control del mundo entero, ¿no? Y él va a gobernar con vara de hierro, va a gobernar la tierra, primeramente, ¿no? Para aquellos que no quieran aceptar su reinado, porque en aquel tiempo muchos no querrán aceptarle. Entonces, estuvo en el espíritu de aquel día, ¿no? O periodo. Él estuvo con una actitud de mirar hacia adelante dentro del eterno futuro. Pablo experimentó esta transportación, por así decirlo, como Juan. Él también fue transportado. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 2 al 4. Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. 2 de Corintios capítulo 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Hasta el 4? Hasta ahí no, mamá. Entonces nosotros vemos que él fue en espíritu. El espíritu de Pablo salió de su cuerpo y fue transportado al paraíso, donde él oyó palabras inefables, ¿no? Y porque no podía ir en la carne, porque la carne no puede entrar en aquel lugar, no puede entrar. Entonces, Juan fue llevado en su cuerpo, no fue llevado en su cuerpo, perdón, sino simplemente en su espíritu. Él fue en su espíritu, fue en el día del Señor. Ahora, los apóstoles tuvieron como anticipado el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo esperaban en su tiempo. Aquella esperanza era para Juan de mucha importancia, de mucho interés, ¿no? Él estaba siempre pensando en ese día, en que el Señor va a volver. Imagínese su corazón, su mente, su pensamiento, su sentimiento era el día que el Señor iba a volver. ¿Y quién no está preparado? ¿Quién no lo está esperando al Señor? ¿No? Viendo las calamidades que ocurren en el mundo, viendo todo esto que estamos viendo por causa del hombre, viendo que los gobiernos de los hombres son corruptos, ¿no? Que no son confiables, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando Cristo establezca su reino, va a ser un reino de justicia, va a ser un reino de misericordia, va a haber va a haber una felicidad tan grande para los hijos de Dios. Gracias. Por eso David decía, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor en aquel tiempo, ¿no? Pero para Juan era de mucha importancia. No sé si para usted es de mucho valor el día del Señor. ¿Qué es lo que está esperando usted en este mundo? No, ojalá el Señor viniera hoy. Gracias, Señor. Ojalá el Señor viniera a establecer su reino en medio de nosotros, ¿no? Pero sabemos que eso no va a suceder porque tienen que suceder algunos eventos anteriormente. Bueno, ahora fíjese la pregunta que se hace en Hechos capítulo 1, 6, ¿no? La pregunta que se hace, ¿no? Y lógicamente que Juan la responde a la pregunta que se hizo ahí. Solamente Juan la podía responder por medio de que fue trasladado al futuro
al día del Señor. ¿Cuál es la pregunta más? Capítulo Hechos 1:6. Hechos capítulo 1 versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ahí está. Y no era en ese tiempo. No era en ese tiempo que lo tenía que restaurar. Porque ellos esperaban un Mesías como un militar, como un general poderoso, un líder de guerra, ¿no? Y si bien Jesús era un líder de guerra, y será así, pero no en aquel tiempo donde estaban los apóstoles, sino que ahora, cuando Juan lo vio allá, ¿no? ¿A dónde lo vio Juan? Fue trasladado al futuro en su espíritu, y en el capítulo 1, versículo 10 lo vamos a leer más. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. ¿Vio? En el día del Señor. El día del Señor es más adelante, más en el futuro, no ahora. No podemos llamarle el día del Señor ahora, ¿no? Sí, porque el día del Señor para los judíos ya pasó, como lo hemos visto, pero para nosotros, la iglesia, todavía no pasó. Todavía tiene que llegar ese día y aguardamos ese día con mucha esperanza. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, en el versículo 3 de Apocalipsis 1, dice las palabras de esta profecía. ¿Cómo dice más en el capítulo 3:1? 1:3. 1:3. Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Está cerca. Nos falta mucho tiempo para que venga el Señor a buscar a su iglesia. Nos falta mucho tiempo que el Señor venga a llevar a su iglesia en las nubes. ¿No? Nos falta mucho tiempo para que el reino de Cristo se establezca en la tierra. Nos falta mucho tiempo, ¿no? Pero nuestro corazón tiene que ser como el de Juan, como el de los apóstoles. Ellos esperaban la restauración del reino de Cristo, ¿no? Porque el reino no salió, como lo hemos explicado en otros programas. Bueno, ahora nosotros con este asunto, con esta pandemia, nos preguntamos, ¿qué va a suceder después? ¿No? Y entonces nosotros, en vez de preguntarnos qué va a suceder después, tendríamos que estar pensando cuánto vendrá el Señor. Y la fe dice pronto, ya salió, ya está viniendo Él hacia acá para establecer su reino. Esa es la fe de nosotros. Entonces fíjese que el anuncio, he aquí viene en las nubes, del versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1, esa fue una exclamación en su espíritu en el día del Señor. Fue ahí que él exclamó, ¿no? He aquí que vienen las nubes. ¿Cuándo clamó esto? Cuando estaba allá. Él lo vio, con sus ojos vio que el Señor ya viene. Imagínense que ya en aquel tiempo, él ya dice, Él viene en las nubes. Fíjese. Y ahora estamos 2000 años después, ¿no? 2000 años después. Entonces dice que ya salió para acá, para establecer su reino en la tierra. Bueno, y ahora estamos en los últimos tiempos donde el Señor se va a hacer presente. ¿Está usted preparado para encontrarse con su maestro, con su Señor, con su esposo? ¿No? ¿Ha preparado su vida para tal encuentro? ¿Está vestido, no, como la esposa para poder encontrarse con Él? ¿No? Para poder reinar con Cristo, para recibir un cuerpo semejante a la gloria suya. Bueno, si no está todavía preparado, todavía hay tiempo, todavía lo puede lograr. No, solamente tiene que recibir la palabra de Dios. Bueno, gloria al nombre de Dios. Pero fíjese que, ¿dónde exclamó eso? ¿No? Lo que dice en el versículo 7 más. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Claro, fue ahí donde él exclamó, gloria al nombre del Señor, ¿no? Estando en espíritu en el día del Señor. Ahí lo vio.
Entonces, como por ejemplo vemos en el libro de Ezequiel, ¿no? Como el Espíritu Santo puso a Ezequiel sobre sus pies, en el capítulo 2, versículo 2 del libro de Ezequiel, amor, ¿no? Entonces, fíjese, hermano, hermana, ¿no? ¿Qué estamos esperando para nuestro futuro? ¿No? ¿Qué estamos esperando? El día del Señor. Que el día del Señor va a llegar. Y el día del Señor no es el día domingo, sino que es un día donde Cristo va a tomar su gobierno, ¿no? En los cielos y en la tierra. Sí, capítulo 2, Ezequiel capítulo 2. Versículo 2. Sí. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ajá. Fíjese qué maravilloso. No, ahí está. Él le dio fuerza, ¿no? A aquel que hablaba con él y lo puso sobre sus pies. Bueno, así el mismo Espíritu Santo puso a Juan en espíritu en el día del Señor. Fue el Espíritu Santo el que lo trasladó para allá, el que lo llevó, ¿no? Ahora, no sé, interpretamos que para Juan eran la descripción de lo que iba a venir, ¿no? Que estuviera realmente, él tal vez no entendió, digo, esto tal vez, que lo que estaba pasando delante de sus ojos eran cosas que iban a acontecer en el futuro, ¿no? Delante de sus ojos. Y esto es lo que significa estar en el día del Señor, ¿no? El día del Señor es algo que todavía no se cumplió, pero que se va a cumplir. Ahora, como dijimos antes, los hombres o las personas atribuyen el día del Señor al día domingo, pero nosotros vemos que en lo que está escrito en el versículo 10 nos da a entender, ¿no? Que el día del Señor es otra cosa, ¿no? Por lo que dice el versículo 10, que no se refiere al día domingo. Ahora, por ejemplo, la frase, la cena del Señor, en 1 Corintios 11:20, ¿no? La cena del Señor, cuando está, ahí hay una frase armada que se refiere a la cena del Señor, no se refiere a otra cosa, ¿no? Se refiere a la cena del Señor, ¿no? Y vamos a leerlo ahí más. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 20. 20. Claro, eso es la cena del Señor, ¿no? Eso es la mesa del Señor, ¿no? A eso se reunían a participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, pero ellos, en vez de hacer ese momento, en vez de consagrarlo, ¿no? Para participar de la comunión del pan y de la sangre de Cristo, ellos, ahí usted siga leyendo, que ellos manifestaban el alma no santificada, manifestaban todavía la concupiscencia de la carne, manifestaban la desobediencia, pero no era la intención esa, sino que era la cena del Señor, ¿no? Y así es con el día del Señor. El día del Señor es un día, es un momento determinado que Dios determinó para que su Hijo volviera a la tierra y estableciera el reino en los cielos y en la tierra. Eso lo vamos a ir profundizando más todavía. Lo mismo. Ahora, fíjese, ¿cómo podemos nosotros dudar, ¿no? de la cena del Señor? ¿No? Porque, ¿qué hacemos en ese recordatorio? En ese recordatorio nosotros hacemos fiesta en memoria de la muerte, ¿no? de Cristo por nosotros. Nosotros leemos en Juan 8:33 al 37. Ahí, ¿qué leemos? ¿No? Ahí nosotros podemos ver a Abraham. Alabado sea el Señor.
Juan 8. Podemos ver la simiente de Abraham, 8, 33 al 37. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjese usted, Abraham se gozó por ver el día del Señor. Eso en capítulo 8 de Juan, versículo 56. ¿No? Él se gozó de ver el día del Señor. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vio y se gozó. Ahora nosotros vemos el libro de Apocalipsis y el Espíritu Santo, por medio de lo que vio Juan, nos traslada a ese momento, nos traslada allá, al día del Señor, y podemos contemplar las cosas que van a suceder. Y podemos contemplar que el Señor está tomando su trono, ¿no? Que Él está siendo coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Bueno, esa es la esperanza. Esa es la esperanza del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Velando con ello, porque sabemos que ese es nuestro destino. Pero la cuestión es cómo llegamos a ese destino. No se olvide que ayer hablábamos de que nosotros determinamos el lugar que vamos a ocupar en aquel tiempo. ¿Qué fila vamos a ocupar? ¿Dónde estaremos parados nosotros? Eso lo determinamos hoy, por medio de nuestra consagración, por medio de buscar la llenura del Espíritu Santo, con las evidencias de hablar otra lengua, por medio de obediencia a la palabra de Dios, por medio de la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros determinamos, pero dice que Abraham se gozó ver el día. Y nosotros, hermanos, ¿sabe? Yo cuando me pongo a pensar en el día del Señor, no me abato. Porque cuando veo lo que pasa en estos tiempos y lo que la historia de la humanidad nos ha redactado, y sin el día del Señor ya no habría esperanza. Para este mundo no hay esperanza. Para este mundo, sin el día del Señor, este mundo está acabado. No hay posibilidad de restauración, no hay posibilidad de mejora. Todo va a la destrucción. Pero no, hay un día que es el día del Señor. El Señor vendrá y establecerá su reino, ¿no? Nosotros ahora por la fe nos apropiamos de lo que Juan vio siendo en espíritu al futuro. Nos apropiamos por la fe. Entonces, como decía Abraham, y nosotros preguntamos, ¿no fue el día del Señor? No lo podemos entonces llamar el día del Señor al día domingo. Eso es minimizar la oración o el versículo. Es no haber entendido el día del Señor, ¿no? Es no haber comprendido dónde está nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? La vida eterna ya la tenemos, la salvación ya la tenemos, ¿no? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿No? Ir al cielo, esa es una seguridad. Nuestra esperanza es que Jesucristo establezca su reino en la tierra y en el cielo. Alabado sea el Señor. Eso es el día del Señor, no el día domingo. Ahora, yo creo que después de esta explicación nadie va a limitar el día del Señor, ¿no? El día domingo, por supuesto. Entonces, damos debido énfasis al primer día de la semana, por supuesto. El primer día de la semana es muy importante. No le quitamos el lugar que tiene. No desacreditamos eso. Pero no es el primer día de la semana, no es el día del Señor. No, pero la Biblia habla el primer día de la semana muchas veces. Y bueno, y nosotros como los discípulos hacemos énfasis en esto. Bueno, entonces, porque este fue el primer día de la semana, y no solo de ella, sino de una nueva era,
porque cuando esta era, ¿no? Comenzó el primer día de la semana. ¿Por qué comenzó esta dispensación el primer día de la semana? Porque al tercer día Él resucitó. ¿Qué día resucitó? El domingo. Y entonces, ¿cuál es la importancia del domingo? Que empezó una nueva era, la era de la gracia. Entonces, nosotros nos congregamos los días domingos, no es porque sea el día del Señor, sino porque comenzó una nueva dispensación. Porque ahora puede el Señor justificar a todos aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que le reciben como su Señor y Salvador. Ahora Dios los puede justificar, los puede salvar, les puede dar vida eterna. Porque terminó aquel tiempo donde el hombre tenía que ser salvo por las obras. Hoy no, hoy el hombre es salvo por la fe. Entonces, le damos valor al día domingo, por supuesto. Fíjese el valor que tiene. El día domingo comenzó una nueva era, ¿no? De la misericordia, del perdón, de la salvación. Bueno, pero habría sido el primer si Israel hubiese aceptado a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Y como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Fue el primer día de la última semana profética de Daniel 7, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a leer Daniel 9:24, ¿no? Ahí vemos nosotros la última semana profética de Daniel, 7 años, la última semana de bendiciones. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso pudo haber pasado, pero no pasó, porque lo rechazaron, porque lo crucificaron, pero el Señor determinó otro día. Según el libro de Apocalipsis, ¿no? Que Juan dice en el versículo 10, dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Determinó un nuevo día. Y qué esperanza gloriosa, hermano, qué esperanza maravillosa. Mire, si nosotros partimos, ¿no? Vamos a ser resucitados y vamos a presenciar todo lo que Juan vio en visión. Nosotros lo vamos no solamente a ver, sino que lo vamos a tocar, lo vamos a palpar, lo vamos a sentir. Vamos a sentir y ver la justicia de Dios, como dice allí en Daniel 9:24. ¿Lo podés leer nuevamente más? Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuánta justicia necesita este mundo? Porque hay tantas injusticias. Y eso por medio del pecado, ¿no? Por medio de la maldad, por medio de Satanás. No, hay tanta injusticia en este mundo. Está minado de injusticia este mundo, por todos lados. Y la gente busca justicia, verdadera justicia. Y la buscan en los hombres injustos, en los pecadores, en vez de buscarla en el Cristo resucitado, ¿no? Y nosotros estamos aguardando. Creemos en la justicia, por supuesto, pero no en la justicia del hombre. Creemos en la justicia que se va a manifestar en el día del Señor. Nosotros creemos eso y eso esperamos. Eso aguardamos. Eso le transmitimos a nuestros hijos, que llegará un día donde la injusticia se terminará. Por esto, ¿no? El primer día de la semana fue como algo profético, ¿no? Del día del Señor. Fue algo como profético. El primer día de la semana, el día del Señor. Porque fue ese día donde el Señor resucitó, ¿no? Por eso. Entonces se pone el día domingo como el primer día de la semana, pero porque Cristo resucitó. Y ahí comenzó una nueva dispensación. Pero nunca en el Nuevo Testamento
se llama, el día domingo, se llama el día del Señor. Nunca, no hay en un texto bíblico que lo pueda respaldar. Todavía tengo unos minutos. Ahora nosotros vamos a entrar un poco en la experiencia que Juan tuvo allí. Y acá vamos a leer varios versículos. Ahora, él fue, por causa del Evangelio, por causa de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado a la isla, por su fidelidad a Dios, a la isla de Pasmo. Y en ese lugar, él estuvo en una actitud, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador. Eso lo declara Pablo, el apóstol Pablo, en el Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardamos, en medio de tanta injusticia, de tanto dolor, en medio de tanta incertidumbre, nosotros los cristianos tenemos una esperanza. Cristo viene, Él volverá por nosotros y por todo el mundo. Él va a cambiar el mundo. El único que lo va a cambiar va a ser el Señor. Sí. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta experiencia Juan la tenía en la isla de Pasmo. Él estaba aguardando, estaba esperando. Estuvo esperando a Jesús, ¿no? Estuvo esperando que el Señor volviera. Estuvo esperando que Él estableciera su reino, porque Él también era apóstol del reino, ¿no? Y Él iba a tener un lugar oficial, y va a tener un lugar oficial seguramente, como está escrito en la palabra. Pues Él estuvo mirando hacia adelante, ¿no? Y después Él dice, y oí detrás de mí una voz. Eso es en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Vio? Entonces cuando Jesús terminó de hablarle, Juan se dio vuelta para ver la voz que le hablaba a él en el versículo 12. ¿Leo el 11 también? Bueno. Una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él quería ver la persona que le estaba hablando, ¿no? Y entonces giró sobre sí para ver a esa persona, pero se encontró con una visión, ¿no? Con 7 candeleros de oro, ¿no? Se encontró con eso, 7 candeleros de oro. Y bueno, y nosotros tenemos que hablar sobre esto profundamente, y lo vamos a hacer, porque la contemplación que Juan tuvo allí en ese versículo, ¿no? Estaba detrás. Esa contemplación estaba llena de gloria y de un significado muy profundo, ¿no? Muy profundo para nosotros. Pero nosotros tenemos que entender, ¿no? Lo que leemos, ¿no? Tenemos que entender perfectamente desde este punto en adelante. Ahora tenemos que empezar a entender lo que el libro dice, ¿no? Y esto solamente con la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver el lado norte, ¿no? De un monte o de una casa, ¿no? Y el punto de vista del lado norte nada más. Podemos entender lo que sucede en ese lado, ¿no? Podemos entender lo que sucede en el lado norte porque lo estamos mirando, y entonces podemos entender. La posición que nosotros tengamos nos va a permitir entender, ¿no? Podemos entender los sucesos del día del Señor, del punto de vista, ¿no? Y no de otro punto de vista,
Nosotros para poder entender el día del Señor tenemos que estar en el día del Señor. Tenemos que estar ahí. Tenemos que por la fe, tenemos que trasladarnos, ¿no?, al día del Señor. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros profundizamos el libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis nos habla del día del Señor. Y como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Dónde estamos nosotros posicionados? Nosotros estamos posicionados, entonces vamos a entender las cosas que están en el mundo porque estamos en el mundo. Si nosotros vivimos en la carne, nosotros vamos a comprender las cosas que están en la carne porque estamos en la carne. Esa es nuestra posición. Pero si nosotros estamos posicionados en el día del Señor, entonces nosotros vamos a tener un punto de vista relacionado con el día del Señor. Y el Espíritu Santo nos va a hacer entender todo lo que está relacionado con eso. Y esto es maravilloso. Ahora, nosotros entramos, por fe entramos en la misión que fue dada al apóstol Juan, ¿no? Por fe. Ahora dice, con la frase en el Espíritu, nosotros tenemos que comparar, por ejemplo, Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2. ¿2 o 12? 2 más. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Vio? Él estaba en espíritu. El artículo él no corresponde en el griego. Entonces no corresponde en él, sino en espíritu. Entonces también podríamos relacionarlo con lo que dice en el capítulo 17, versículo 3 del libro de Apocalipsis. 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Fue llevado en espíritu a ese momento. Él vio eso, lo contempló con sus ojos. El Señor se lo mostró. Y el capítulo 21:10. 21:10. Y me llevó en el espíritu al monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Vio? Ahí está. ¿Vio? Él miró todas estas cosas porque él andaba viajando en el tiempo y en el espacio, pero no con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano no puede hacer eso, sino en su espíritu. Su espíritu fue allá y su espíritu vio todas esas cosas y oyó todas esas cosas que ahora están registradas en el libro de Apocalipsis. ¿Y eso cómo sabemos que es verdad? Y la fe se apropia. Por la fe nosotros no dudamos de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no creemos la palabra de Dios y vamos a usar nuestro pensamiento, nuestro pensamiento humano, entonces para nosotros va a ser locura esto. Es imposible. Decimos, el hombre quiere viajar a través del tiempo y ya el hombre viajó a través del tiempo hace muchos siglos o muchos años, ¿no? Fíjese, hace mucho tiempo que el hombre viajó a través del tiempo. Pero eso solamente nosotros decimos que es verdad por la fe. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, el punto de vista que tiene el día del Señor. Y para eso tenemos que estar ahí. Pero como Juan debemos meditar en estas cosas desde el punto de vista del día del Señor. Tenemos que estar en ese día. Tenemos que trasladarnos por la fe. ¿Usted quiere estar en el día del Señor? ¿Quiere tener esa esperanza? Entonces tiene que saber y conocer el libro de Apocalipsis. ¿Por qué queremos conocer el libro de Apocalipsis? Porque estamos esperando el día del Señor. Estamos esperando cuándo vendrá el Señor. ¿Qué señales habrá antes de su venida? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros tener certeza bíblica de que el Señor va a volver? Bueno, eso, pero ¿qué versículo, qué pasaje de la Biblia nos aseguran a nosotros eso?
Acá nosotros en el libro de Apocalipsis estamos demostrando que el día del Señor vendrá, que hay un día del Señor, ¿no? Y por la fe nosotros no dudamos de eso. Entonces, direccionamos nuestra conducta, direccionamos nuestro pensamiento, direccionamos nuestro pensamiento, nuestra dirección, lo direccionamos a ese día. Vamos camino a ese día, al día del Señor, para que podamos contemplar y podamos ser partícipes de aquellos eventos, ¿no? Y nosotros podemos estar seguros que los eventos de los últimos días, porque antes tiene que venir un juicio, tiene que venir o tiene que producirse un juicio, ¿no? Y esto debe preceder, este juicio tiene que preceder o preparar el día del Señor, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver como juez, ¿no? A nuestro amado Señor Jesucristo, ese juez que habla de los 7 candeleros de oro y uno en el medio. Entonces ahora, primeramente la Biblia, para hacernos entender, ¿no? Sobre el día del Señor, porque hay eventos que van a ocurrir antes, ¿no? Y es bueno, entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, hermano. Le agradezco a todos por su atención, por su consideración. Vamos a hacer una oración, hermanos amados, hermanas. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a todos. Saludo a los amigos, saludo al pastor Cabral, al pastor Florian, a todos los amigos que me conocen, un fuerte abrazo. Señor amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, el apoyo que tú nos diste, Señor, en este programa. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú alcances a los hermanos, a las hermanas y a todos aquellos que oyeron esta palabra, el entendimiento y la sabiduría. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y mañana a esta misma hora vamos a estar presentes. El Señor les bendiga grandemente.